Ya comenzamos entonces con las diferentes disertaciones que tendremos a lo largo de estas dos jornadas. Vamos a invitar al doctor Ángel Abuelo, quien estará hablando sobre fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y prevención de las principales enfermedades metabólicas del ganado vacuno lechero. Ángel es profesor de salud y bienestar de vacunos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos. Completó sus estudios de veterinaria en la Universidad de Santiago de Compostela, donde también cursó sus estudios de máster y doctorado. También completó una residencia en el Colegio Europeo de Medicina Bovina y también la Clínica para Rumiantes de la Universidad de Múnich, en Alemania, así como máster en docencia veterinaria en el Colegio Real Veterinario de Londres, en el Reino Unido. Es especialista diplomado de los colegios europeos y también americano, así como diplomado asociado del Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria en la especialidad de Medicina Interna de Grandes Animales. En la actualidad dirige un programa de investigación y extensión centrado en inmunología nutricional durante los periodos de transición del ganado lechero, que está financiado por el Estado de Michigan y también el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Es autor de más de 30 artículos científicos y casos clínicos publicados en revistas internacionales, como la revista Nature, y también miembro del comité editorial del Journal Dairy Science y del Manual de Veterinaria. Como decíamos, es de Santiago de Compostela, es gallego, increíblemente es hincha del Barcelona. En algún momento practicó básquetbol también, así que lo recibimos con mucho afecto, con un gran aplauso también, y por supuesto, bienvenido a nuestra tierra. Muchas gracias, ¿se me oye bien? Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer lógicamente a Patro la invitación de poder estar aquí con vosotros en este evento tan especial conmemorando los 30 años de presencia en el país. Y bueno, es una introducción un poco larga, pero realmente para conectar, antes de hablar de enfermedades metabólicas, un poco de, como comentaba, a día de hoy soy originalmente español y trabajo ahora en la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos. Mis funciones principales son principalmente investigación, pero también tengo docencia clínica en el último año con los estudiantes cuando hacen sus rotaciones clínicas, y algo que es un poco característico del sistema americano es que también soy el veterinario de extensión del estado, de forma que trabajo con los veterinarios de todo el estado, principalmente en vacuno de leche, o tienen problemas y cosas así. Por así decirlo, soy de investigación, trabajo en la facultad, pero sigo teniendo las botas en el campo, menos de lo que me gustaría, pero con cierta frecuencia. Para que os hagáis una idea realmente del tipo de explotaciones con las que trabajamos en Michigan, realmente, bueno, Michigan son estas dos penínsulas que nos olvidamos de la de arriba y los que allí viven no les gusta mucho, pero realmente y la mayoría de la producción láctea realmente se concentra en la inferior. Somos el sexto productor de leche en Estados Unidos, tenemos alrededor de unas 445.000 vacas en unas 1.000 explotaciones. De lo que sí que nos enorgullecemos es que somos el estado dentro de todo Estados Unidos que tiene la mayor producción media por vaca, una media de unos 12.300 kilogramos por vaca y año, y la que tiene una menor media de células somáticas en el tanque, la media está ahí de unas 140.000 células. Con lo cual, sí, no somos a nivel productivo uno de los mayores estados de Estados Unidos, pero sí que a nivel de calidad y producción estamos ahí en el top. Y como podéis ver, lógicamente el número de granjas no es muy grande, los tamaños varían bastante, pero normalmente la mayoría de ellos, casi el 70%, tienen más de 1.000 vacas en ordeños. Son explotaciones de cierto tamaño. Siempre suelo hacer la comparación de la granja de mi familia, que tenía 200 vacas en Galicia, era considerada una de las grandes de la zona y demás, y a día de hoy las que en Michigan las que son de más de 1.000 son las que, de menos de 1.000 son las que consideramos las pequeñas. Y después el rango principal va entre las 1.000 hasta las 5.000, 6.000. Realmente no tenemos estas macroexplotaciones de 20.000 y demás, principalmente por cuestiones de estar rodeado de los lagos y tenemos mucha contaminación de acuíferos, que el agua está muy superficial, cosa que es buena teniendo en cuenta el cambio climático. Pero pasando ya a hablar un poco del tema de la charla, por favor, si tenéis preguntas en cualquier momento, interrumpirme.
que quería realmente hablar un poco de eso, de que me pidieron de hablar de enfermedades metabólicas relacionadas con la producción, y antes de hablar realmente quería reconocer un poco el trabajo de compañeros de que os voy a presentar. Realmente es el trabajo conjunto con dos colaboradoras de la Universidad de Cornell, Jessica McCarthy y Sabine Mann, un artículo que publicamos recientemente, con lo cual simplemente decir que lo que voy a presentar no es todo solo trabajo mío. Pero ¿a qué nos referimos realmente cuando definimos una enfermedad relacionada con la producción? Realmente nos estamos refiriendo a esos momentos en los cuales el pico de producción va a sobrepasar la demanda de las reservas que tenga el animal, bien sean reservas de energía, bien sean reservas de un metabolito en especial, como puede ser el calcio, el magnesio. Son realmente cuando las demandas para soportar los niveles altos de producción van a sobrepasar la capacidad de adaptación que tienen esos animales. Teniendo en cuenta el sistema reproductivo, suelen tener lugar en el posparto, porque es cuando hay un cambio drástico en estas demandas, porque estas demandas por la producción láctea sobrepasan esos mecanismos fisiológicos. Aparte de, es algo que nos estamos empezando a tener en cuenta más y más, aparte del hecho de que los animales van a estar enfermos, es decir, su impacto en la salud y en la productividad, sabemos que estas enfermedades son lo que denominamos puertas de entrada para otras enfermedades. Es decir, sabemos que una vaca, por poner un ejemplo, que sufre cetosis va a tener una mayor probabilidad de después tener desplazamiento abomaso, de después tener un evento de mastitis y demás, simplemente porque todo está muy interrelacionado y estas enfermedades van a afectar a la inmunidad de los animales de forma que van a estar más predispuestos a otras enfermedades, con lo cual no solo afecta su salud inmediata, sino también la posible incrementa su riesgo de padecer otras enfermedades a lo largo de la lactación. Y realmente muchas de estas enfermedades no son nada nuevo, no es nada que no llevamos años sabiendo sobre ellos, y siempre hemos sabido que ha habido tratamientos para ellos. La cuestión que es algo que cuando nos encontramos y vamos a revisar la literatura, en muchos de los casos estos tratamientos que se han estado recomendados o administrados por tiempo, realmente cuando empiezas a buscar no hay mayores estudios o estudios que a día de hoy consideremos que se hayan hecho de forma adecuada y robustos para realmente apoyar su uso. Simplemente se empezaron a usar, muchas veces biológicamente o fisiológicamente tienen sentido, pero después cuando se han hecho los estudios nos hemos dado cuenta que cosas que llevábamos haciendo durante muchos años realmente tienen incluso un efecto perjudicial. Y mucha cuestión de cómo definimos esto es realmente en estos estudios qué usamos como nuestros resultados objetivos. Muchas veces como enfermedades metabólicas lo que miramos es la recuperación simplemente de los metabolitos en sangre, es decir, si una vaca tiene cetosis, deja de tener cetosis, dejamos de detectar cuerpos cetóricos en sangre, en lugar de mirar más a largo plazo, es decir, qué estrategia de tratamiento va a tener una mejor recuperación en función de cuándo las vacas van a quedarse preñadas antes, cuándo van a retomar la producción láctea más antes y más. Porque puede haber diferencias de vacas, pueden retomar los niveles normales de cuerpos cetónicos, pero no recuperar sus niveles productivos o eficiencia reproductiva tan rápidamente. Revisando rápidamente y decirme si estoy en el medio, yo me muevo. Lógicamente estamos hablando del periodo de transición, de la fase de posparto, simplemente por definirlo rápidamente para que todos estemos en la misma página. Realmente cuando pensamos en el ciclo de producción de una vaca lechera, lógicamente tenemos el parto y tras ello tenemos el periodo de espera voluntario. Al comienzo de la lactación esperamos que los animales están lactantes, con suerte conseguimos que se quede preñada en la primera inseminación y tras ese periodo se encuentra lactante y preñada hasta que las secamos, momento en el cual vuelve a haber otro parto. Y este periodo de transición realmente va desde lo que se suele definir las 3 semanas antes hasta las 3 semanas tras el parto, lo cual incluye la última fase del periodo seco y el principio de la lactación. ¿Por qué es importante este periodo? Porque es el periodo de adaptación de estos animales para todos estos cambios metabólicos que van a sufrir, que vamos a mirar. Pero principalmente es porque es aquí donde se concentran la gran mayoría de enfermedades en el ganado vacuno lechero. Si podéis ver en este estudio, en días tras el parto, la mayor prevalencia de enfermedades tiene lugar en las primeras semanas
la primera semana y media tras el parto. Con lo cual realmente aquí es donde se concentra la mayoría de todas estas enfermedades. Y esto realmente es lo que queremos acabar preveniendo, es que los animales acaben muriendo durante esta fase. Y es una fase que tiene una importancia económica, porque el 80% de todos los costes de la enfermedad de una lactación se concentran en este primer mes tras el parto. Ya se estima que alrededor del 4% de los animales se eliminan de las explotaciones en los primeros 10 días en leche. Esto todo viene relacionado con este fallo de estos animales a ser capaces de adaptarse a todos estos cambios metabólicos al comienzo de la lactación. Por tanto, también tener en cuenta que muchas veces lo que vemos a nivel de enfermedad clínica, todos esos eventos clínicos, bien sea desplazamiento de maso, cetosis, hipocalcemias clínicas, realmente lo que nos estamos viendo simplemente es el pico del iceberg. Realmente son un reflejo de un problema más grande subyacente. Todas estas enfermedades, tanto la cetosis como la hipocalcemia, tienen su forma clínica, pero también tienen una forma subclínica que tiene un impacto muy grande en la eficiencia productiva y reproductiva de los animales, con lo cual también, y estas son cosas que si no se, de forma proactiva no se buscan, no vamos a saber. También es importante tener en cuenta que durante muchos años estas diferentes enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas que tienen lugar tras el parto se han considerado de forma independiente y se pensaba que la cetosis no tiene nada que ver con la hipocalcemia, y al día de hoy sabemos que todo está muy íntimamente ligado y realmente son reflejos de distintos procesos maladaptivos, y una enfermedad predispone a la otra. Entonces, como comentaba, esas enfermedades subclínicas que a no ser que no las busquemos, no las detectamos, tienen un impacto tanto en el rendimiento como en el bienestar de los animales, y también sirven como puerta de entrada, predisponen a estos animales a tener más eventos clínicos. ¿Por qué tienen lugar todas estas enfermedades? Principalmente porque los animales tras el parto están en mayor riesgo de enfermedades infecciosas, además de las metabólicas, realmente porque esta relación entre el metabolismo y la inmunidad lo que provoca es que haya una disfunción del sistema inmunitario tras el parto. Y esto, de nuevo, no es nada nuevo. Este estudio que es referencias del año 97. En este estudio lo que hicieron fue realmente medir la función tanto de los linfocitos como de los neutrófilos, es decir, de los dos brazos del sistema inmune. Y lo que se puede ver es que alrededor del parto hay un descenso de la función linfocitaria y también de la función de los linfocitos, que empieza alrededor de las 3 semanas antes del parto y que se mantiene a niveles bajos hasta por lo menos un mes tras el parto. Es decir, tenemos una disminución de la función de las células inmunitarias durante todo ese periodo. Lógicamente, si el sistema inmune no funciona a la totalidad de su capacidad, vamos a tener una mayor predisposición de enfermedades infecciosas. Parte de esta disfunción inmunitaria que tiene lugar durante este periodo viene debido a lo que a día de hoy conocemos o definimos como el estrés metabólico. ¿Qué es el estrés metabólico? Mi grupo lo definimos como la triada de la transición, es decir, 3 distintos componentes que tienen lugar durante la fase de transición, que cada uno de ellos es capaz de forma negativa influir en el sistema inmunitario. Por un lado está el metabolismo alterado de nutrientes, y esto se refiere al déficit energético o balance energético negativo, déficits de macrominerales y microminerales, como pueden ser el calcio, el magnesio o otros elementos traza. El estrés oxidativo es el balance entre la producción de radicales libres y la disponibilidad de antioxidantes para poder contrarrestar esta producción de radicales libres, y estas son características que vemos durante el periodo de transición, donde debido a este incremento en la actividad metabólica hay un incremento en la producción de radicales libres de oxígeno o ROS, y al mismo tiempo hay una disminución del potencial antioxidante de los animales, de forma que esto lo que produce es que este exceso de radicales libres sea capaz de producir muerte celular y de tejidos, de forma que el sistema metabólico no es capaz de funcionar a su potencial, y también tiene un efecto en las células del sistema inmunitario y demás. Y por último también una inflamación
desregulada durante este periodo, y lógicamente solemos pensar en la inflamación como algo malo y que siempre intentamos bloquear con nuestros antiinflamatorios y demás, pero es importante tener en cuenta que realmente la inflamación en sí es un proceso defensivo de los animales, forma parte de las primeras etapas de activación del sistema inmunitario, con lo cual, por así decirlo, es como cierto nivel de inflamación es beneficioso y es considerado como parte del proceso de adaptación. El problema es que durante este periodo de posparto lo que nos encontramos es como una inflamación exagerada que no es capaz de resolverse y se mantiene durante el tiempo, por eso tiene efectos negativos. Y realmente como consecuencia de este estrés oxidativo, lógicamente hay vacas que se adaptan bien al periodo de transición y tienen una transición sin ningún problema y son capaces de producir, y hay otras muchas que no. Y entonces cuando estas vacas no son capaces de adaptarse durante este periodo es cuando tenemos lo que denominamos enfermedades de producción. Como comentaba, enfermedades están relacionadas con este incremento de demandas, en las cuales el incremento de demandas produce que los animales no sean capaces de adaptarse. Y voy a ir un poco más en detalle en alguna de ellas, y por cuestiones de tiempo voy a centrar simplemente principalmente en cetosis y hipocalcemia, simplemente porque son un poco las más comunes y también las que ha habido más investigación en los últimos años. Cetosis, y esto es simplemente una nota, porque si no mi amiga Jessica Macar igual me da una colleja la próxima vez que me ve. En términos de terminología, yo me voy a referir a la enfermedad como cetosis, porque es lo que llevamos haciendo toda la vida, pero realmente el término correcto es hipercetonemia. Sí, ella es muy correcta, simplemente porque realmente la mayoría de las veces lo que estamos detectando es simplemente el incremento de cuerpos cetónicos en sangre, no realmente toda la enfermedad o síndrome para poder denominarlo cetosis. Pero bueno, simplemente comentarlo. En condiciones normales, ¿cómo funciona el metabolismo de los animales? Tenemos lógicamente, toda la dieta, la celulosa, hemicelulosa y demás, realmente todo esto que se digiere en el rumen, realmente con lo que quedamos son con los ácidos grasos volátiles, que son los que son absorbidos en el rumen y son usados en el hígado para generar glucosa durante la gluconeogénesis, y en la vaca lactante el 99,9% de la glucosa disponible en sangre es usada por la glándula mamaria para la producción de leche. Es lo que se utiliza para la formación de lactosa y producción de leche. Es decir, que la vaca está programada para usar toda la glucosa disponible, o la mayoría de ella, para la producción de leche, de forma que lo que hace es decirle, sí, yo voy a usar toda la glucosa, los otros tejidos podéis usar otras fuentes energéticas, porque aquí lo principal es producir leche. ¿Qué otras fuentes de energía hay? Lógicamente, en el caso de animales hay movilización tanto de lípidos y de proteínas. Nos vamos a centrar principalmente en la movilización del tejido adiposo, porque es una de las fuentes principales de energía en ganado vacuno lechero, principalmente durante el periodo de transición, en lo cual, y esto va a ser mucha bioquímica, que ya sé que nadie quiere volver a ella después de primero de carrera, yo el primero, pero es importante entender de dónde viene y creerme que no es tan complicado. Tenemos en tejido adiposo, tenemos los triglicéridos, que es como se acumula en el tejido adiposo, que en condiciones de déficit energético se van a liberar a través de lipólisis y generar ácidos grasos no esterificados, o la formación en no sé qué pasa aquí en la presentación, pero es lo mismo. Vamos a seguir el puntero mío. Estos ácidos grasos no esterificados van a entrar van a ir al torrente circulatorio, van a entrar en el hígado y van a entrar dentro del hígado y se van a esterificar de nuevo. Y estos ácidos grasos esterificados van a través de beta oxidación entrar en la mitocondria, y si todo funciona bien, a través del ciclo de Krebs producen energía. Bueno, hasta aquí no tan mal. El problema es que sabemos que cuando esto, particularmente durante periodos de déficit energético, hay una excesiva movilización de grasa, es decir, se generan muchos nefas, con lo cual la capacidad de metabolización de la acetil-CoA dentro del ciclo de Krebs
se bloquea porque, recordando todos los múltiples mecanismos, llega un momento que particularmente el que sí que os deberíais acordar es del oxalacetato, que no hay suficiente, de forma que este acetil-CoA no puede entrar en el ciclo de Krebs, y para producir energía lo que se generan son cuerpos cetónicos. Los principales cuerpos cetónicos en vacunos son acetona, acetato y beta-hidroxibutirato, o BHB, y estos son exportados al torrente circulatorio y pueden ser usados por otros tejidos como fuentes de energía. Tener en cuenta que cuando el problema está que si la formación de ácidos grasos no esterificados sobrepasa la capacidad del hígado, o bien para beta-oxidar a través del ciclo de Krebs o la formación de cuerpos cetónicos, estos ácidos grasos esterificados se acumulan en el hígado, de forma que las opciones son volver a reesterificarlos en forma de triglicéridos, que después se podrían exportar en la sangre a través de lipoproteínas de baja densidad, que pueden ser utilizadas por la glándula mamaria, por ejemplo, para sintetizar la grasa de la leche. Todo parece bien. Problema: los rumiantes tienen muy baja capacidad de síntesis de lipoproteínas, con lo cual esta ruta tampoco es muy efectiva, lo que acaba ocurriendo que estos triglicéridos que se generaron en el hígado se acaben almacenando, y ahí es cuando tenemos el problema de hígado graso. Otra cosa a tener en cuenta, particularmente en grasas que utilizan ensilado, es que el otro cuerpo cetónico puede venir del ácido butírico en el rumen, es decir, si usamos ensilados que han tenido una mala fermentación, este ácido butírico en el rumen es capaz de ser convertido a beta-hidroxibutirato por el epitelio ruminal, de forma que también puede contribuir a esa cetosis posible. Con lo cual, como comentaba, estos cuerpos cetónicos que se han generado durante esta ruta tan complicada se pueden generar como una fuente alternativa de energía, y hasta cierto punto un aumento en su concentración al principio de la lactación, es decir, en periodos donde la demanda incrementa, es fisiológico, es normal, es un mecanismo de adaptación de los animales para poder adaptarse a este incremento en las demandas. El problema viene cuando este incremento las concentraciones de sangre es por encima de lo que consideraríamos normal para cada estado de lactación. Ahí es cuando entramos en la cetosis, o como mi amiga Jessica le suele llamar, hipercetonemia. Y a día de hoy, realmente, y esto es en base a estudios epidemiológicos que han establecido que vacas con concentraciones de beta-hidroxibutirato superiores a 1,2 van a tener mayor riesgo de otras enfermedades, van a producir menos leche y van a tener una menor eficiencia reproductiva. Consideramos que lo normal son concentraciones de beta-hidroxibutirato por debajo de 1,2 milimoles por litro en sangre. Con lo cual, vacas que están por encima de ese nivel van a tener, son las que vamos a considerar como cetóxicas. A nivel de clasificación de la cetosis, esto va en ciclos y parece que cambia cada vez. Yo creo que ya incluso durante la carrera estudié diferentes. A día de hoy realmente tendemos a clasificarlos de una clasificación más práctica y clasificarlos en forma de su presentación. Son bien presentación subclínica, es decir, aquella en la que no hay ningún signo clínico. Lo único que pasa es que si tomamos una muestra de sangre nos encontramos que tiene una concentración de cuerpos cetónicos, normalmente beta-hidroxibutirato, superior a 1,2 o 1,4, dependiendo del punto de corte que se quiera usar. Y la clasificación clínica, lo mismo, es la subclínica, pero con signos clínicos, es decir, hay presencia de signos clínicos comunes de la cetosis y un incremento en la concentración de cuerpos cetónicos. Otro sistema de clasificación que se usó durante bastantes años era este tipo de clasificación de la cetosis tipo 1 y tipo 2, que realmente se trataba, a día de hoy casi que la consideramos un paradigma algo más antiguo, porque lo que realmente trataba era de asimilar la cetosis del ganado vacuno con la cetosis que se veía en las personas que padecían diabetes. Y sí, aunque hay ciertas cosas que son similares, a día de hoy se sabe que a nivel de la patofisiología de los distintos síndromes, que es totalmente distinto, que la disfunción de la insulina en vacas al comienzo de la lactación y en humanos que sufren de diabetes es totalmente distinta, con lo cual es algo que como se ha abandonado un poco, con lo cual esto casi que hace las cosas más fáciles, ¿no? A nivel de presencia o epidemiología, lógicamente
mucho más prevalente en ganado vacuno lechero que en vacuno de carne y también y sobre todo más presente al comienzo de la lactación. A nivel de prevalencia, y he intentado buscar y no he encontrado ningún estudio sobre la prevalencia en rebaños en Uruguay, no sé si alguien tiene la información, pero estos realmente varían mucho dentro de los rebaños y aquí son algunos de los estudios que se han realizado realmente en Nueva Zelanda, que es un sistema también de pastoreo, incluso en un sistema de pastoreo la media fue de un 27%, y como podéis ver el rango varía mucho, desde un 11 a casi un 50%. Estados Unidos de 40 al 60%, en Europa de un 21% y en Colombia fue de un 5%, pero también hubo desde granjas que ya no tenían nada hasta granjas que tenían un 23%. Lo que sí que es importante, como podéis ver, mensajes de llevarse de aquí es probablemente desde que varía mucho entre rebaños, puedes tener rebaños que debido a su manejo y demás no tienen ningún problema y otros que tienen un problema muy gordo. Y otra cuestión a tener en cuenta es que realmente cuando determinamos la prevalencia estamos teniendo realmente una imagen en el momento de cuántos animales están afectados. Con estudios que se han hecho para la cetosis se sabe que la prevalencia puede ser simplemente la mitad de la incidencia real de la enfermedad en las explotaciones. Esto se debe porque es una enfermedad de, por así decirlo, cierta corta duración, es decir, sobre todo a nivel subclínico, una vaca, lo que se considera la media de duración de tener cuerpos cetónicos elevados en sangre son solo 5 días. Es decir, que incluso con un programa de monitorización en el cual estamos tomando muestras de sangre una vez por semana, estamos perdiendo vacas que cuando las muestreamos no van a tener cuerpos cetónicos elevados porque ya los han tenido y ya se han recuperado. Por lo cual siempre tener en cuenta que por sistemas prácticos nadie va a establecer un protocolo para poder detectar la incidencia, pero sí tener en cuenta que si puede ser hasta la mitad, tenemos una explotación, prácticamente en Estados Unidos, donde el mitad de las vacas tienen la prevalencia del 50%, eso quiere decir que prácticamente todas las vacas en el establo están sufriendo de cetosis subclínica. Es la mentalidad con la que deberíamos ir, simplemente por eso que la imagen que tomamos en el momento no está estimando de forma adecuada el problema real. En cuanto al coste de las enfermedades, estas ha sido una de las enfermedades en las que se han hecho numerosos estudios intentando analizar cuánto cuesta realmente en cada explotación el hecho de que una vaca tenga un episodio de cetosis subclínica. Varía mucho. Como podéis ver, en una granja en Estados Unidos fue alrededor de unos 12.000 pesos por caso, 11.000 en un estudio de diferentes granjas en Europa, en Australia unos 2.000. Como podéis ver, hay un montón de variación y esto es un estudio realmente que acaba de salir hace 1 o 2 semanas, aún está no ha sido asignado un número en el Journal of Daily Science, donde lo que intentaron hacer es un estudio de intentar que, bueno, si hay muchos estudios, vamos a intentar ponerlos todos juntos y ver si sale somos capaces de tener un número y decir a nivel mundial que esto es lo que vale. Realmente la conclusión fue, no funciona así. Principalmente lo que vine a decir fue que hay una gran variación tanto en la metodología como en la que se utilizó cada estudio y lógicamente después los sistemas de producción en cada país son totalmente distintos, que intentar ponerlos todos juntos y compararlos es como que no. Con lo cual realmente es difícil tener en cuenta los distintos números que hay, pero realmente, y yo sí que me encontré incluso dentro del mismo sistema productivo, el coste en una granja no es el mismo que en la otra, con lo cual muchas veces es más fácil hacer un balance en papel en una explotación con 4 estimaciones de cada caso, que si una vaca que tiene cetosis subclínica tiene 4 veces mayor probabilidad de tener el desplazamiento dado maso y un desplazamiento dado maso te cuesta tanto, simplemente hacer casi más, tiene más valor hacer unos cálculos rápidos que son específicos para cada explotación que intentar ir con un valor de decirle, si en Estados Unidos te va a costar 12.000 pesos, porque lógicamente el sistema de productivo es totalmente distinto. Cuanto al impacto, y esto sí que se ha estudiado bastante de la cetosis, realmente
tener en cuenta que el pico de la incidencia normalmente es en la primera semana posparto y, como comentaba, es una enfermedad puerta de entrada, es decir, animales que sufren de un episodio de cetosis subclínica tienen muchas más probabilidades de sufrir otras patologías, y esto se ha sido cuantificado, es decir, una vaca que es detectada como teniendo cetosis subclínica es 3,3 veces más probable de tener desplazamiento de abomassus, 5 veces más probable de tener cetosis clínica, casi 2 veces más probable de ser eliminada de la granja de forma prematura, 1,75 veces más probable de tener metritis, 1,5 veces más probable de tener retención de placenta, 1,6 de tener mastitis clínica, 2 veces más probable de tener cojeras y demás. Y también afecta a nivel de la producción láctea y de la eficiencia reproductiva. El impacto también depende, el impacto es mayor cuando la enfermedad se detecta en la primera semana tras el parto, en función de si las vacas son cetósicas más adelante. Y eso también estudios recientemente de los colegas de la Universidad bueno, de hecho el primer autor se ha mudado ahora a Michigan, pero el estudio fue realizado en Minnesota. Aquí lo que realmente compararon son como podéis ver, estas son curvas de vacas que no se han quedado preñadas, y lo que podéis ver son que las vacas que se detectaron cetósicas en la primera semana de lactación versus las que no, tienen una mejor eficiencia reproductiva, pero no hubo diferencias en la eficiencia reproductiva entre vacas con diagnóstico de cetosis o sin diagnóstico de cetosis, y el diagnóstico de cetosis se realizó en la segunda semana de lactación. Es decir, hay mayor impacto de la enfermedad si tiene lugar en la primera semana, pero no si tiene lugar más adelante. Parte del razonamiento de por qué ocurre esto es que más adelante, a partir de la segunda semana, la vaca ya es más capaz de adaptarse a estos cambios, está en una mejor situación, mientras que en la primera semana probablemente toda esta maladaptación y demás tiene un efecto más nocivo, y por eso debemos de enfocarnos en intentar apoyar a los animales durante esta fase. Y también hay un menor riesgo de cetosis en vacas primíparas versus multíparas, principalmente asociado al nivel productivo y demandas energéticas. Esto lo he puesto aquí también en un estudio. De hecho, algunas de las muestras de estudio las tomé yo cuando me estaba haciendo el doctorado, también acaba de salir recientemente, pero es un estudio muy bueno en relación de que realmente el estudio contiene datos de más de 70 explotaciones en Estados Unidos, en lo cual intentaron realmente ver qué impacto tiene la cetosis en estas explotaciones. Y de nuevo, lo que veíamos anteriormente, esto es de nuevo para evaluar la eficiencia reproductiva, lo que podéis ver que las vacas que tienen un beta-hidroxibutirato más bajo o menor de 1,1 se quedan preñadas más rápido, por eso la barra azul desciende de forma más rápida que aquellas que no, es decir, las vacas cetósicas tienen una menor eficiencia reproductiva. Y no sé si lo podéis ver bien al fondo, pero esta tabla lo que muestra principalmente es que a medida que la concentración de beta-hidroxibutirato aumenta, la producción láctea disminuye. Es decir, cuanto más alto son la concentración de cuerpos cetónicos en sangre, más baja es la producción de leche, y es prácticamente una relación lineal. Hablando también de impacto, ya no es del tema de productivo, es decir, por qué las vacas con cetosis tienen mayor riesgo de enfermedades infecciosas. Realmente es porque estos cuerpos cetónicos, aunque se utilizan como fuente energética, realmente son tóxicos para algunas de las células del sistema inmunitario, por lo cual sí que durante muchos años se supo que las vacas con cetosis tienen una menor eficiencia del sistema inmune. Y este es un ejemplo de realizó realmente un estudio sencillo en el que compararon vacas sin cetosis con vacas con cetosis. Le hicieron una prueba del Carrigan en el pliegue cutáneo, realmente para intentar evaluar la respuesta inmunitaria celular, y como podéis ver, las vacas que tienen cetosis tienen una menor respuesta a este test. Un estudio más bueno, no quiero decir elaborado, pero realmente lo que me gusta de este estudio realmente aquí intentaron aislar la cetosis
del hecho de estar en el comienzo de la lactación, el incremento de las demandas y demás. Entonces, fue un estudio lo que realizaron fue cogieron vacas al final en el último tercio de la gestación, de la lactación, perdón, y lo que hicieron fue inyectarles, les pusieron una infusión continua de cuerpos cetónicos, es decir, crearon esta cetosis de forma artificial, aislándola de todos estos otros cambios metabólicos y endocrinos que sabemos que ocurren durante el comienzo de la lactación. Y esto realmente es lo que podéis ver aquí, realmente fueron capaces de mantener la concentración de cuerpos cetónicos de forma artificial, sin todos los otros cambios que se vio. O sea, la única diferencia es que las vacas estaban cetósicas porque le estaban continuamente ajustando la infusión para que tuvieran una concentración de cuerpos cetónicos similar a lo que nos encontramos en las vacas cetósicas. Y después lo que hicieron fue las infectaron con Streptococcus superis. Intentaron ver su respuesta, particularmente de la glándula mamaria, a una infección, particularmente con un patógeno en el que en condiciones normales hacia el final de la lactación no suele causar grandes problemas y las vacas son capaces de eliminarlo sin problema. ¿Qué es lo que se encontraron? Los rojos son el grupo control, realmente el primer gráfico muestra la concentración de bacterias en leche tras la infección. Lógicamente, lo que podéis ver es que las vacas que estaban en el grupo control fueron capaces de controlar la infección, mientras que las vacas que recibieron los cuerpos cetónicos no fueron capaces, y esto continuó aumentando. Las células somáticas lo mismo, incrementaron en el grupo que recibió cuerpos cetónicos. A nivel sistémico, la ingesta de materia seca disminuyó las vacas que recibieron los cuerpos cetónicos, y también disminuyó la producción láctea, principalmente alrededor del final de la semana tras la infección. Con lo cual, esto, de nuevo, aislando y simplemente teniendo en cuenta, esto simplemente es el efecto de los cuerpos cetónicos que estaban administrando de forma artificial a los animales, se encontraron todos estos problemas a nivel de la respuesta inmunitaria de los mismos. Lo cual sí quiere decir que simplemente los cuerpos cetónicos en sí incrementan la susceptibilidad de los animales a infecciones. A nivel de hacer el diagnóstico, y esto simplemente no es nada nuevo, nada que haya cambiado, a menos que sea una cetosis grave, ser capaces de basar el diagnóstico simplemente en un diagnóstico clínico es difícil, principalmente porque los signos son vagos, varían mucho entre animales. Nosotros los tenemos hay animales que tienen cetosis que no muestran signos clínicos. La mayoría, como comentaba antes, realmente se afectan de forma subclínica. Los casos clínicos que vemos de cetosis, de nuevo, es un porcentaje muy pequeño comparado con todo el problema de cetosis subclínica que puede haber en una explotación. Y no hay una relación lineal realmente entre cuanto más altos son los cuerpos cetónicos, más severos son los signos clínicos. Y lógicamente los signos clínicos, sé que lo sabéis estupendamente, pero realmente son disminución de la ingesta, preferencia dietética, etc. Es decir, nada que es específico que vaya cuando lo ves en una vaca y dices, esta vaca tiene cetosis, simplemente porque ha dejado de comer. Y a medida que esto progresiona, sí que hay veces que pasa la fase ya más nerviosa, que sí que ya es más característica, donde vemos la agresión, la ataxia, salivación o incluso el efecto de pica, donde vamos a tener animales que van a morder y masticar objetos duros, como podéis ver en es un vídeo realmente, pero realmente veis la vaca simplemente está lamiendo el metal todo el rato. A nivel de nuevo, si no podemos hacer el diagnóstico basado únicamente en signos clínicos, tenemos que realizar muestra, con lo cual debemos medir cuerpos cetónicos en algún fluido corporal. A día de hoy existen métodos para medirlos en leche, sangre u orina, y las pruebas pueden ser bien de forma semi-cuantitativa, que son las tiras reactivas que llevamos usando durante muchos años, que se pueden usar tanto en orina como en leche, o de forma más cuantitativa, que es un poco más novedoso, aunque no tanto ya, en la cual existen distintos medidores que te dan un número en concentración de cuerpos cetónicos. Importante
importantes cosas a tener en cuenta son que las cetonas están más concentradas en la orina que en la sangre, con lo cual lo que viene a decir es que dependiendo del fluido que utilicemos para medir, el punto de corte que vamos a usar para considerar a una vaca como cetósica o no va a variar. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que los distintos métodos miden diferentes cuerpos cetónicos, no todos son los mismos. Esta tabla de aquí realmente ya es un poco antigua, la realizamos en el año 2016, donde intentamos resumir los distintos dispositivos que estaban disponibles, que habían sido validados para ganado vacuno. A día de hoy ya existen muchos más, que pueden hacer esta tabla inmensa. El mensaje importante es que tener en cuenta que todos estos, particularmente los medidores electrónicos, fueron desarrollados para medicina humana, para medir cuerpos cetónicos en sangre humana, y no todos miden los cuerpos cetónicos en sangre de vacuno de forma correcta. Y eso tiene que ver por cuestiones de que los glóbulos rojos son distintos, el hematocrito de los animales es distinto. La recomendación es solo usar aquellos dispositivos que hayan sido adecuadamente validados para usar en ganado vacuno, y créanme que he estado involucrado en algunos de los estudios para validarlos, y ha habido muchos de ellos que hemos casi tirado por la ventana porque teníamos casi, por así decirlo, una vaca que tiene cetosis, lo puedo oler, y el medidor no daba nada, y cuando miramos con otro medidor, incluso con la referencia del laboratorio, los cuerpos cetónicos estaban bien altos, con lo cual el uso de medidores que no hayan sido adecuadamente validados puede dar lugar a resultados un poco extraños, con lo cual simplemente si los vais a usar, tener en cuenta que usar dispositivos que haya evidencia que se puedan usar en ganado. Porque aquí tenéis algunos de los ejemplos, pero ya hay otros que han sido validados. Y bueno, también tenéis ahí, lógicamente, a nivel más epidemiológico, tener en cuenta que en función del punto de corte que usemos de cuerpos cetónicos, la sensibilidad y especificidad del método de diagnóstico va a variar, con lo cual ahí ya es la cuestión vuestra de si queréis usar uno u otro en función de si creéis que es más beneficioso tener más falsos negativos o falsos positivos en función del riesgo. Yendo ya al tratamiento de la hipercetonemia, y esto es algo interesante porque lógicamente todo el mundo dice, esto no es nada, vamos haciéndolo todos los años. Esto es lo que me comentaba, que realmente cuando vas a mirar la literatura, muchas de las cosas que llevamos haciendo durante años, no hay mucha evidencia sobre su uso, y uno de los ejemplos vivos es el uso de la glucosa intravenosa. Ya va escrito en todos los libros, pero realmente el hecho de realizar estudios, decir, ¿qué estudio ha demostrado que esto es algo beneficioso y tal? Hasta recientemente no ha habido muchos. Otras formas es el uso de precursores gluconeogénicos orales, como pueden ser el propilenglicol. Estos dos principalmente son los dos que ayudan a corregir, por así decirlo, la cetosis. Después hay otra serie de lo que llamamos tratamientos complementarios que, por así decirlo, en sí mismos igual no son capaces de corregir la cetosis, pero que sí que ayudan a la recuperación del mismo, como son los glucocorticoides, vitamina C, el uso de colina, L-carnitina, que vamos a ver un poco más en detalle. Voy a empezar con los precursores gluconeogénicos orales, el propilenglicol, principalmente porque este es el tratamiento en el que ha habido más investigación. Es el que tiene la evidencia científica más sólida para tanto su uso como prevención y tratamiento, y esto fue mediante el estudio la organización de estudios con su grupo control y demás, adecuadamente diseñados. Realmente la conclusión de todos estos estudios a día de hoy es que la administración de un bolo de 300 miligramos al día durante 3 a 5 días, en combinación estudiante administrando un bolo a una vaca tóxica como la administración no es realmente complicada. Esto acorta el tiempo de recuperación y reduce los resultados perjudiciales que están asociados con la hipercetonemia, es decir, los animales tienen un menor riesgo de padecer desplazamientos de abomaso, de padecer cetosis química, tienen una mejor eficiencia reproductiva, etc. ¿Cómo funciona el propilenglicol? Realmente funciona a nivel de ayudar a corregir esta cetosis a dos niveles, pero es realmente el mismo, que es la formación de nueva glucosa, y eso tiene un efecto tanto directo. El propilenglicol que nosotros ponemos en el rumen se absorbe y es capaz de entrar al ciclo de Krebs para
proporcionar más gluconeogénesis. También en el rumen se convierte en propionato, que es un ácido graso volátil que puede ser absorbido y también ayuda a formar más glucosa. Realmente aquí tenéis los dos niveles en los que entraría. También veis el propilenglicol que se absorbe, genera piruvato que ayuda a la generación de glucosa y también al soporte del ciclo de Krebs a través del ácido propiónico que proporciona más succinil-CoA, de forma que ayuda a regenerar la disponibilidad de intermediarios del ciclo de Krebs, de forma que esto se pueda reactivar, que como suerte recordaréis, debido al uso excesivo, a la movilización excesiva de ácidos grasos, llega un momento en que no hay oxalacetato y esto no puede entrar, con lo cual ayuda también a reactivar ese ciclo y a disminuir esa formación de cuerpos cetónicos. La más controversial es el uso de la glucosa o dextrosa de forma intravenosa. De nuevo, la idea sobre su uso fue que si las vacas lo que tienen es un déficit energético, si les damos glucosa, que es lo que necesitan para la energía, ya solucionamos el problema. Y eso también está basado en la asociación que hay entre que las vacas que son cetóxicas normalmente están asociadas con una baja concentración de glucosa en sangre. Entonces se creía que era porque no había suficiente glucosa y por ello necesitaba glucosa. Pero, como comentabas, no ha sido hasta recientemente que este tratamiento en sí había sido respaldado con estudios. Estudios que se han realizado recientemente, son publicados en 2017 y 2020. Lo que han hecho ha sido comparar distintas estrategias de tratamiento. Realmente la administración de glucosa intravenosa sola funcionó peor que el uso del propilenglicol oral solo, es decir, que el uso de los precursores orales funciona mejor, y esto es en función de la recuperación de metabolitos en sangre y recuperación de parámetros productivos y productivos. La combinación de propilenglicol y glucosa fue capaz de reducir de forma mayor la concentración excesiva de beta-hidroxibutirato en sangre, pero realmente no tuvo ningún efecto beneficioso en ningún parámetro productivo. Es decir, lo demás es si ayudas a disminuir los cuerpos cetónicos en sangre de forma más rápida, pero al fin y al cabo las vacas no producen más leche, no se recuperan antes, no se quedan preñadas antes, con lo cual quieres dedicar el tiempo a ponerle la glucosa de forma intravenosa o no. A nivel de cómo administrarla, la infusión continua no es práctica como estamos haciendo en forma de campo, es decir, dejar la botella colgada a una dosis baja durante mucho tiempo, y aparte tiene un efecto perjudicial en la ingesta, porque si hay un flujo continuo de glucosa, esto va a disminuir la ingesta de los animales, lo cual no es recomendable. Con lo cual, la mayoría de las veces en campo lo acabamos administrando como un bolo, es decir, en el que cogemos nuestra botella, normalmente de medio litro, y lo metemos todo dentro y después nos vamos. Esta administración en un bolo tiene efectos beneficiosos, también tiene efectos perjudiciales. El principal efecto perjudicial es que creamos una subida en la glucemia tan grande que excede el umbral del riñón, de forma que la mitad de la glucosa que estamos metiendo la vaca la va a orinar. Lo cual no es un problema muy grande, porque la glucosa, gracias a Dios, no es muy cara. El principal problema es que con esta excreción de la glucosa excesiva, el riñón también excreta otros minerales que sí que son importantes. Con lo cual hay el riesgo que se percibe de que por ese incremento de la glucosa, el riñón va a estar excretando otros minerales como puede ser el fósforo o el potasio, que sí que son necesarios para los animales. No obstante, en este estudio de Mann et al. Sí que midieron la función renal y detectaron que realmente es seguro hasta 250 gramos de glucosa, lo que viene siendo una botella de medio litro de una solución al 50%. O sea, que con eso realmente no tienes problemas con esa excreción renal. Pero bueno, en resumen, teniendo en cuenta todo esto que se ha realizado con los nuevos estudios en los cuales realmente la administración de glucosa intravenosa no tiene ningún efecto beneficial sobre el uso del propilenglicol solo, lo que recomendamos realmente es limitar la administración de esto a vacas que o bien tengan signos clínicos, es decir, las vacas que ya están en la fase de cetosis nerviosa, que sí que necesitan energía y glucosa de forma rápida,
o vacas que tengan concentraciones de cuerpos cetónicos muy elevados, por el hecho de que sí que es capaz de reducir los cuerpos cetónicos de forma más rápida. Pero realmente usarlo como una estrategia para tratar a todos los animales igual no es lo más práctico. Otras opciones de tratamiento, y esto también algunos que llevamos, llevan en los libros durante muchos años, pero que nunca nadie se planteó funciona de verdad, es el uso de glucocorticoides, principalmente la dexametasona como un ayudante en el tratamiento. El fundamento biológico de su uso era que al administrar un glucocorticoide vamos a generar esa hiperglucemia, con lo cual va a haber más glucosa disponible para la sangre, para el animal, y al mismo tiempo bloquear los efectos de la insulina, de forma que hay un cambio en el uso. Eso es lo que en teoría debería de pasar, ¿no? Que debido al uso de la dexametasona hay un cambio en el uso de la glucosa, y la glucosa se divierte y en lugar de ser usada para la producción de leche es usada para los otros tejidos. Resulta que no funciona así. Pero era lo que se creyó en su momento. Los estudios que se han realizado evaluando su uso para el tratamiento de la cetosis realmente acabaron concluyendo que es un uso polémico. Hubo un estudio en el cual la combinación de dexametasona y propilenglicol resultó en un efecto positivo, pero el efecto positivo realmente era simplemente a nivel de medición de metabolitos en sangre, es decir, sí, aumentó la concentración de glucosa e insulina y disminuyó los cuerpos cetónicos. Cuando otros estudios que después siguieron, realmente, de nuevo, van en función de qué es lo que usamos para definir a nuestros resultados de estos estudios. Otro estudio similar, lo que realmente concluyó es que a pesar de este efecto positivo en los metabolitos, tuvo un efecto negativo en tanto la duración de la enfermedad como en la eficiencia reproductiva de los animales. Y otro estudio en el que realmente este no es con dexametasona, fue con uso de flurperazona, que es un análogo de la misma, durante 3 o 5 días postparto, tenía un mayor riesgo de provocar cetosis o de exacerbar la cetosis en animales que ya la tenían. De nuevo, en base a estos resultados y también en base a los potenciales efectos inmunosupresores que tiene el uso de glucocorticoides, particularmente si estamos pensando en vacas al comienzo de la lactación, cuando su sistema inmune ya está disminuido. A día de hoy no es recomendable el uso de los glucocorticoides como una estrategia general. Hay casos en los que cuando sí que ya no, hay animales que no responden al tratamiento general, que sí que se podría utilizar, pero no como una estrategia general, simplemente a nivel de la inmunidad proactiva de estudios que ha realizado, pues simplemente la administración de una dosis de dexametasona en una vaca en posparto es capaz de casi eliminar la función de los neutrófilos por 4 días, con lo cual podéis ver que el riesgo para potenciales infecciones es elevado. Otros tratamientos adicionales que pueden ser sobre el uso de vitaminas B, principalmente 2, aquí de nuevo nuestro amigo el ciclo de Krebs. Realmente lo que veis en cada uno de estos cuadros son etapas para favorecer el uso de esta fase clave del metabolismo energético de los animales, en los cuales vitaminas B se utilizan como cofactores, es decir, tienen un papel muy importante. El uso de vitamina B12 principalmente juega un papel clave en la gluconeogénesis, y realmente lo que, si os acordabais, el propilenglicol se convierte en ácido propiónico y entra a generar succinil-CoA. Esta fase de transformación del ácido propiónico a succinil-CoA requiere el uso de vitamina B12, es decir, que con el uso de la vitamina B12 se puede incluso mejorar el uso o la efectividad del propilenglicol, y también otras vitaminas como la vitamina B6, que tiene un efecto más antiinflamatorio y capaz de controlar también ese estrés oxidativo que mencionábamos al principio como parte del estrés metabólico. La L-carnitina, también otros componentes que se pueden ayudar. Función principal es el transporte de ácidos grasos del citoplasma al interior de la mitocondria, es decir, para favorecer ese metabolismo de los lípidos, de forma que es capaz de favorecer la beta-oxidación de los ácidos grasos, de forma que de nuevo, van a través del ciclo de Krebs y no la formación de cuerpos cetónicos, de forma que disminuye la cetogénesis.
Y a mayor, aunque este es el efecto realmente principal, tiene también otros efectos beneficiosos, ya que también es capaz, tiene cierta capacidad antioxidante, es capaz de controlar la producción de radicales libres y como consecuencia la inflamación. Otras sustancias que se pueden utilizar, y algunas de estas se utilizan tanto bien como suplementos dietéticos o como terapias sistémicas, es el uso de colina, y esto debería de leer, ácidos grasos desde el hígado, es decir, lo que ayuda a la colina principalmente, si os recordáis que comentaba que los rumiantes tienen una muy baja capacidad de producir lipoproteínas. La colina ayuda o estimula la producción de estas lipoproteínas de forma que estos ácidos grasos del hígado se pueden ser eliminados de forma más rápida o un poco más efectiva, y ayudan a disminuir ese riesgo de la acumulación de lípidos en el hígado y la formación de hígado graso. Y a mayores también tienen un papel antioxidante, ya que si veis la colina aquí, por así decirlo, la oxidación de la colina es necesaria para la formación, en el metabolismo de la metionina, que acá es lo que se acaba utilizando para generar el glutatión, que es uno de los principales antioxidantes del torrente circulatorio de los animales. Es decir, aparte de eso, también tiene un potencial antioxidante en esta fase, y estas enfermedades están asociadas con un incremento en la producción de radicales libres. Ya moviéndonos a nivel de prevención, esto va en función de cómo manejamos esto en el campo, y realmente esto va a variar mucho en función del sistema productivo en el que nos bañamos. Pero uno de los puntos claves es el de prevenir el exceso de condición corporal al final de la gestación y el periodo seco. Y esto muchas veces se realiza a través de un efectivo manejo reproductivo. Es decir, si ya esperamos muy tarde para empezar a corregirlo, va a ser muy tarde. Lo importante, por así decirlo, es dejar las vacas preñadas lo más rápido posible. Y esto es un ejemplo de una explotación que ha tenido una incidencia muy elevada de desplazamientos de abomaso. Lo que fuimos fue realizar la condición corporal de la granja a lo largo de la lactación, lo que es en cada punto refleja una vaca, y dentro de las líneas rojas sería la condición corporal ideal para el estado de la lactación. Realmente lo que nos encontramos aquí fue que en esta granja lo que tenía que las vacas llegaban al periodo seco medianamente bien, pero ganaban mucha condición corporal durante la fase de secado, y tras el parto perdían toda esa condición corporal. Lógicamente esto no es un evento en el tiempo, es decir, esta vaca no viene aquí, pero sí que sugiere que esa es lo que ocurre, con lo cual, lógicamente aquí en esta explotación lo que lo que hay que controlar es la nutrición durante esa fase. Estrategias que se recomiendan a día de hoy durante la nutrición del secado es ofrecer una dieta que proporciona suficiente energía, pero que no excede en gran medida los requerimientos, es decir, mantenerlo en una dieta con una limitada energía. Esto se debe a que la sobrealimentación de las vacas secas, debido a este sobrecondicionamiento corporal y demás, predispone a enfermedades metabólicas, y también, pero lo que sí que no queremos es restringir la dieta o el nivel de energía durante el secado. Es decir, si hay que hacer cambios en la condición corporal para asegurarnos que llegan de forma adecuada, esos deberían de tener lugar antes del secado. Es decir, el secado no es una fase en la que hoy tengo vacas muy gordas, voy a no darles de comer para que lleguen al parto con una condición corporal adecuada. Y esto se debe porque si restringimos la ingesta durante este parto, lo que estamos realmente estimulando es ese déficit energético y esa lipólisis que veíamos al principio, incluso antes del parto, de forma que cuando incrementen las demandas con la lactación, el problema se va a hacer más grande de forma todavía. ¿Cuál es la estrategia para conseguir eso? Realmente es intentar, yo siempre digo, diluir la densidad energética, incluyendo forrajes que sean bajos en almidón y altos en fibra, es decir, intentar mantener la ingesta de materia seca con fibra de buena calidad, de forma que el rumen sigue estando lleno, pero no proporcionan grandes energías. Y de nuevo, principalmente yo trabajo con granjas en establos, las instalaciones son muy
importantes a nivel del sobreracionamiento, intentar evitar la competición en el comedero. Estoy hablando de trabajo con granjas donde el nivel de hacinamiento lo normal ya es el 150%, que es, cada vez lo pienso ser algo, pero las granjas parecen funcionar, aunque hay veces que no hay espacio ni para otra vaca más en los establos. Intentar minimizar los movimientos de corrales y mover todos los grupos, es decir, intentar minimizar este estrés social por distintos cambios de grupos y, lógicamente, controlar el estrés por calor donde sea relevante. Porque en Michigan, no sé si decir gracias o por desgracia, no, solo tenemos alrededor de unos 30 días de estrés por calor al año. Y otras cosas que pueden ayudar, que de nuevo, en la inclusión en la dieta durante esta fase, pueden bien sea el uso de colina o vitamina B en la dieta, o si está disponible el uso de monensina en la dieta. Siempre digo el sí, porque en Europa, ¿sabes todo el problema que hay con la monensina? ¿Está disponible aquí como suplemento? Bien. Bueno, moviéndome de tema y hablando un poco en la hipocalcemia, y hay menos de lo que hablar que realmente de la cetosis. Es otra de las enfermedades principales que tienen lugar durante esta fase. De nuevo, no es una enfermedad nueva, llevamos estudiando toda la vida. Esta se debe principalmente a que el comienzo de la lactación supone un gran déficit de calcio debido a este aumento repentino de la demanda de calcio para la producción de leche, y también el hecho de que hay una disminución de la ingesta de materia seca durante este parto. El principal problema de por qué esto ocurre realmente es este aumento repentino en la demanda. Los mecanismos de control del calcio llevan mucho tiempo para adaptarse, porque el calcio, si veis las reservas de calcio de una vaca, el 99,9% se encuentran en los huesos. Es decir, que cuando las demandas incrementan, este calcio se tiene que movilizar del hueso, y si recordáis toda la fisiología, que no voy a entrar en todos los detalles, es un proceso muy complicado que incluye tanto la glándula de paratiroides como el riñón, el intestino delgado, de forma que todo esto, para que llegue el momento en el que aumenta la movilización de grasos del tejido óseo y demás, lleva días. Normalmente se considera que como mínimo lleva una semana para conseguir ese cambio. Otra cosa importante a la hora de que todo esto funcione es realmente, principalmente la presencia a día de hoy sabemos del magnesio. Como podéis ver, la glándula de paratiroides forma un papel principal a través de la hormona paratiroidea, y para que esta hormona pueda funcionar de forma correcta necesitamos principalmente dos cosas: la presencia de magnesio, ya que es un cofactor sin el cual no se amplifica el mensaje, y la presencia de un pH ligeramente bajo, es decir, la presencia de una ligera acidosis metabólica, aunque como podéis ver el pH realmente no es de acidosis, pero en una alcalosis sí que no va a haber respuesta de la hormona paratiroidea. Es decir, aparte de todo lo necesario, incluso en elementos de demanda, si no hay suficiente magnesio y no es un pH adecuado, no va a haber respuesta de todo ese mecanismo. A nivel de epidemiología, realmente, de nuevo, la enfermedad clínica simplemente representa una proporción muy pequeña de todos los animales que pueden estar afectados. La fase de la leche normalmente solo afecta entre un 2 a un 5% del ganado. De nuevo, una gran variación entre establos. Hay algunos que tienen nada, otros que tienen un 83% de vacas con fiebre de la leche. El riesgo para fiebre de la leche es mayor a medida que la paridad o el número de partos aumenta, y también hay cierta disposición en algunas razas como la de Jersey o Kearney comparado con Holstein. Aquí voy a hacer un pequeño comentario en el tema relacionado con la paridad. Realmente esto es cierto para las vacas, para la forma clínica, realmente, y esto que lo que podéis ver es la prevalencia de las distintas fases por lactación. Y sí, aunque es cierto que veis que para fiebre de la leche en las vacas de primer parto solo es un 1%, realmente la fase subclínica, aún en las de primer parto, un 25% presenta enfermedad subclínica, es decir, un cuarto de las vacas de primer parto, aunque no lleguen a
caerse y requerir calcio intravenoso y demás, un cuarto de ellas van a estar en una fase de hipocalcemia subclínica. En vacas más adultas ocurren alrededor del 50% de las vacas, aunque a cierto modo esto sí que se realizó durante muchos años. El punto de corte para el calcio se consideraron los 2 milimoles por litro. A día de hoy incluso se ha aumentado a 2,15, es decir, que si rehiciéramos este estudio, los números de prevalencia a nivel subclínica serían incluso un poco superiores. Y otra cosa que sí que se está poniendo a día de hoy en cuenta es esto que comentaba de realmente este diagnóstico se realiza mediante la toma de una muestra en las primeras 24 horas tras el parto, y hay estudios nuevos que lo que cuestionan es si es simplemente la concentración de calcio lo que debe determinar esta clasificación como hipocalcemia o es realmente la duración de esa hipocalcemia. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero recordar eso. Signos clínicos, de nuevo, voy a pasar por esto bien rápido porque no es nada nuevo. Recordar que hay las distintas fases. La primera realmente es en la cual las vacas empiezan a estar más excitables y demás, y son capaces de incluso estar de pie. Simplemente los signos son muy ligeros, es de muy corta duración y en la mayoría de los casos pasa desapercibida para los ganaderos. Después tenemos la fase 2 y 3, en las cuales realmente son las fases en las que los animales están en decúbito external y decúbito lateral, es decir, cuando no son capaces de mantenerse. Esto, por así decirlo, es la progresión de la enfermedad, pero básicamente los signos clínicos en la forma clínica son muy claros. En cuanto al diagnóstico, normalmente para la fase clínica lo basamos en la respuesta al tratamiento, principalmente porque el calcio es necesario para la contracción muscular, con lo cual la vaca está a riesgo de morir si no nos podemos permitir el lujo de tomar una muestra de sangre, llevarla al laboratorio y esperar para ver si la concentración de calcio está bajo antes que tratarlo, con lo cual normalmente el diagnóstico de la fase clínica se realiza en base al tratamiento, que sí funciona en el 88% de los casos y todos están contentos. No obstante, muchas veces es aconsejable tomar una muestra de sangre antes de iniciar el tratamiento. Siempre hay tiempo de tirar el tubo más adelante si la vaca se levanta. Para hay muchos casos que además del calcio puede haber otros problemas con hipofosfatemias y demás, que si tomamos la muestra una vez que ya hemos administrado el calcio no vamos a ser capaces de detectar. Cosas buenas para el diagnóstico de la hipocalcemia es que el calcio es de hecho bastante estable en las muestras, y hay estudios que han realizado que las muestras mantienen concentraciones estables de calcio si se dejan hasta 2 semanas en la nevera en tubos de suero, no en aquellos que contengan plasma. Y de nuevo, no hay una relación lineal entre la concentración de calcio y el hecho de que las vacas estén caídas o no, pero normalmente las vacas que están caídas en una concentración inferior a 1,5 milimoles por litro, pero no siempre. Siempre va a haber dos excepciones de vacas que están caídas que tienen 1,8 y vacas que van a estar de pie que tienen un 0,9, con lo cual no es realmente algo que digas súper claro. Cuanto al tratamiento, lógicamente, como comentábamos, el principal objetivo es la provisión rápida de calcio. Las cuestiones que siempre nos preguntamos es cuánto debemos de darle, cómo debemos administrarlo y cada cuánto debemos administrarlo. Y voy a intentar resumir de forma rápida los estudios que se han realizado en estos ámbitos. Realmente, en una vaca que está caída, el déficit de calcio son de unos 6 a 8 gramos de calcio. Si usamos calcio por gluconato de calcio, normalmente está sobre un 20-23%. Esto proporciona ya un 10 gramos de calcio, con lo cual una botella de medio litro llega de sobra. En mi vida espero que solo he matado a una vaca por exceso de calcio, y fue a media mitad de mi primera botella. Lo que no me había dicho la señora es que el marido le había puesto ya 3 botellas antes de que yo llegara. Pero comunicación, ¿no? Siempre dice lo de toma una historia clínica y demás. El problema está con la administración de esta
botella de medio litro, pues si se administra de forma intravenosa, el pico de la concentración de calcio se alcanza en 15 minutos tras la administración y si la administramos de forma subcutánea a las 4 horas. ¿Por qué esto es importante? Porque el calcio tiene lo que denominamos un efecto rebote. Realmente tenemos la concentración de calcio bajas, al igual que pasaba con la glucosa, con la que se administrábamos en un bolo, había una subida de la glucosa muy alta y la vaca la iba a orinar. Aquí pasa algo parecido, sino peor, que lógicamente cuando administramos este bolo de calcio, realmente pasamos de unos niveles de hipocalcemia a unos niveles de hipercalcemia, con lo cual la vaca lo que hace es activar todos los mecanismos de alerta de hay demasiado calcio en el organismo, el calcio es tóxico, vamos a eliminar calcio, con lo cual en lugar de lo que hace es ponerse a eliminar todo el calcio. Y eso también tiene unos efectos de larga duración, es decir, va a eliminar no solo el calcio que tú le has administrado, sino también el que le quedaba circulante, con lo cual puedes acabar a largo plazo produciendo una hipocalcemia mayor de la que había inicialmente. Esto es realmente, por así decirlo, lo que ocurre. La concentración normal de calcio está entre los 8,5 y los 10 gramos mililitros, alrededor de esta línea. Esto es una vaca con hipocalcemia, le administramos el calcio, esto sube de forma rápida, como esto ya llega a niveles que están cerca de toxicidad, la calcitonina se activa y esto lo que hace es inhibir la movilización de calcio, de forma que empieza a disminuir la concentración y sigue disminuyendo, de forma que la hemos administrado y al cabo de 4 horas la vaca ya vuelve a tener concentraciones de calcio que nosotros consideraríamos hipocalcémica. ¿Y por qué hemos activado esta calcitonina? Y esto no es como el switch de la luz, que lo apagamos y encendemos según nos convenga, esto se va a mantener durante tiempo. Con lo cual es importante, lógicamente no estoy diciendo no administres el calcio intravenoso, es necesario para principalmente vacas que están en decúbito, es necesario elevarlas, pero sí que es necesario, sabiendo que vamos a tener esa caída en el calcio, saber que vamos a tener que aportar calcio más adelante para prevenir esa caída, con lo cual es importante proporcionar ese calcio suplementario. Tras la primera administración intravenosa, normalmente suelo recomendar la administración oral versus la administración subcutánea, otra inyección intravenosa. Y te explico un poco después. La administración oral se puede bien realizar mediante estos, un ejemplo de ellos, polos orales o mediante un sondaje y la administración de una solución de calcio. Importante tener en cuenta y comprobar la composición del calcio en función de qué sal de calcio es. Muchos de estos productos ponen, tenemos un 20% de calcio y no especifica qué tipo de producto o demás, pero eso afecta en gran medida a la capacidad de absorción del calcio en el rumen. Por poner un ejemplo, el cloruro de calcio tiene una absorción del 95%, el sulfato de un 70% y el carbonato de un 50%. Con lo cual, en función no es lo mismo, no todos los calcios son iguales y solo te dan el porcentaje de calcio, y muchas veces no te dan ni un número exacto, te dan un rango, sin realmente decir no todas las formas son, para la vaca no todas las formas son iguales, porque su absorción en el rumen varía de forma, como podéis ver, desde casi el 100% hasta solo la mitad. Propionato de calcio también es tiene una bioavailabilidad aceptable. El principal problema es que estamos proporcionando propionato, que es un precursor gluconeogénico, y el primer problema que ocurre es que las vacas cuando tienen fiebre de la leche normalmente es en las primeras 24 horas tras el parto, y justo tras el parto las vacas, debido a todo el pico de cortisol que es necesario para el parto y demás, ya se encuentran en un estado hiperglucémico, con lo cual estamos dándole más glucosa a una vaca que ya tiene exceso de glucosa, y los efectos perjudiciales que comentábamos antes con la administración. De nuevo, en comparación de la composición, el carbonato, óxido e hidróxido de calcio se consideran casi insolubles en el rumen, con lo cual no deberían de ser usados.
Realmente es cuestión de su disponibilidad, no es... Con lo cual, realmente con estos, bien sea por bolos o un sondaje de una solución de estos productos, lo que se recomienda es administrar una dosis de calcio 8 horas después de la inicial intravenosa y después unas 12 o 24 horas más tarde. Yo personalmente recomiendo, principalmente porque con las granjas con las que trabajo no soy yo, no son los veterinarios los que van a estar administrando los tratamientos, normalmente son los empleados de las explotaciones que no siempre tienen el mejor entrenamiento y demás. Yo casi prefiero entrenarnos en hacer un sondaje que en la administración de bolos, principalmente porque los bolos se pueden colocar en sitios no muy beneficiosos y después hay que extraerlos. Y sí, también hay cierto riesgo de neumonía por aspiración con los sondajes y demás, pero creo que es más fácil que la administración correcta mediante sondaje que la administración de un bolo, pero eso ya es una preferencia personal. Realmente lo que estamos buscando con estos tratamientos es lo que administramos la primera administración intravenosa y nuestra administración a nivel oral más tarde. Lógicamente a nivel de la absorción es más retardada, pero lo que intentamos es intentar subir la concentración de calcio debido a la suplementación oral para complementar esta caída que va a haber que administramos de forma intravenosa y de nuevo unas 20-24 horas, de forma que cuando la primera administración empieza a bajar, esto ya empieza a subir de nuevo. Somos capaces de mantener unas concentraciones normales de calcio por lo menos las primeras 24-36 horas, con la esperanza de que después de ello la vaca sea capaz de regularse por sí misma. Preguntas que siempre me encuentro es que la administración oral, pero es más cómodo ya simplemente hacer una administración de forma subcutánea. Importante tener en cuenta que la administración subcutánea también tiene este efecto rebote que veíamos en la administración intravenosa, porque su pico de absorción no es tan marcado como la intravenosa, pero también tiene forma de pico, con lo cual es capaz de activar la calcitonina. Importante tener en cuenta que para que la administración subcutánea sea absorbida requiere una perfusión periférica adecuada, lo cual no siempre es el caso en vacas que están gravemente hipocalcémicas. Sabemos que hay una reducción de la perfusión o que están deshidratadas. De nuevo, las sales de calcio son irritantes, con lo cual múltiples inyecciones para proporcionar todo el calcio que sería necesario puede conducir a necrosis de tejidos. Y quizás lo más importante desde mi punto de vista es que, si bien la administración de calcio por vía oral es capaz de mantener la calcemia por alrededor 12 horas, es decir, estamos hablando de 2 administraciones al día, la administración subcutánea solo durante 6, es decir, tendríamos que casi estar, para mantener la misma concentración de calcio, deberíamos de casi estar administrando el doble de administraciones subcutáneas que orales. Otra pregunta siempre es la administración de sales de calcio solo o en combinación con otras cosas, y no sé qué productos realmente hay disponibles aquí. Siempre me encontré en Australia, hay lo que le llaman el 4 en 1, en Estados Unidos el CMPK, que es algo similar, que tiene, además del calcio, mantiene magnesio, fósforo, glucosa, potasio, una combinación de distintas cosas. Y a veces hay cosas que la combinación es buena y otras que no. Como comentaba, la administración de glucosa puede ser perjudicial por este incremento de la excreción urinaria, es decir, va a eliminar todo el exceso de glucosa, y particularmente nos importa, entonces va a excretar el fósforo que es necesario. De nuevo, el problema con la glucosa en vacas recién paridas que ya van a estar hiperglucémicas. Algunos productos, debido a esta combinación, no tienen la suficiente concentración de calcio para cubrir ese déficit que decíamos que una vaca hipocalcémica puede tener, por lo cual siempre es importante mirar la composición. Y aunque es bueno que mantenga el magnesio y el fósforo, por eso que decía, todas las interacciones que vienen, como el magnesio es necesario para la regulación del calcio, yo personalmente prefiero administrar eso de forma oral,
que en la administración intravenosa y centrarme en la administración intravenosa a cubrir el déficit de calcio y después corregir los otros déficits de forma oral, ya que voy a tener que estar aportando esas dosis adicionales de calcio durante ese tiempo. A nivel de prevención, dos estrategias principales, y estas son principalmente estrategias dietéticas. Una es la diferencia calcio-anión de la dieta, y de nuevo, el objetivo es mantener una diferencia negativa de entre los menos 10 a menos 15 equivalentes por 100 gramos de materia seca durante las 3 semanas anteriores al parto. Y sí, ya lo sé, esto es muy fácil de decir cuando trabajas en granjas que hacen ración completa mezclada durante todo el año, pero muy difícil de mantener en explotaciones que están en pastoreo. Trabajé durante 3 años en Australia, que son también vacas de pastoreo, y ya no es cuestión de si puedes llegar a ser negativo, es cuestión de cómo podemos hacer para que la dieta acabe siendo algo cerca a cero. Y el principal problema es el problema del potasio en la dieta, porque esto nos va a afectar. Si tenemos más de 1,4% de potasio en la dieta, la cantidad de sales aniónicas que hay que administrar a los animales para que esa diferencia sea negativa, va a disminuir la palatabilidad en la ingesta. Y ya si es superiores al 1,8%, también a mayores del incremento de la palatabilidad, también va a estar interfiriendo con la absorción de magnesio a nivel ruminal, la cual es necesario para mantener el calcio. Otra estrategia más reciente es el uso de aglutinantes de calcio como la zeolita. No hay tanta evidencia como para la diferencia calcio-anión de la dieta, pero sí que empieza a haber y empieza a ver los resultados son muy prometedores. No afecta a la palatabilidad realmente, incluso de hecho hay son más experiencias, anécdotas en diversas explotaciones que han cambiado de esta estrategia a esta, y lo que han visto es que la ingesta de materia seca en las vacas secas ha empezado a aumentar. Mucho, con lo cual realmente después lo que te hace preguntarte realmente después de los efectos beneficiosos y demás, lo que te hace plantearte si el efecto beneficioso que se observa con la zeolita es debido a su efecto disminuyendo la absorción de calcio o es simplemente debido a este efecto en incrementando la ingesta de materia seca y todo esto preparando el rumen mejor, pero funciona. Uno de los principales problemas que se cree que esto puede tener es que estos aglutinantes realmente no son selectivos, en la dieta no son capaces de decir vamos a quelar simplemente el calcio y dejar todo el resto, con lo cual también va a disminuir la absorción de otros cationes en la dieta, con algunos de los cuales son importantes, como puede ser el fósforo. Y de hecho, algunos de los primeros estudios que se han realizado mostraron unas bajadas importantes en la concentración de fósforo en sangre en estos animales, que si bien no fueron traducidos en efectos perjudiciales a nivel de salud, sí que te hacen preguntarte qué puede pasar cuando pasamos de un estudio con 30 animales a usarlo en grandes explotaciones. Y con eso termino, no sé si un poco de tiempo, pero si hay alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo. Gracias. Y si no, yo voy a estar por aquí, con lo cual... Una pregunta y un comentario. Sí. ¿Cómo hacen en las granjas que trabajás vos para testear buscando cetosis? ¿Tienen un régimen semanal? ¿Buscan en todas las vacas? Buena pregunta. Todos escucharon la pregunta. Depende mucho de cada explotación, lo hace de forma distinta. Muchas de ellas lo que hacen es lo tienen una vez a la semana y tienen las puertas, el sistema informático llenado de forma que las vacas automáticamente son seleccionadas y se van a un corral específico y 1 o 2 veces por semana alguien va y toma las muestras de esos animales. Hay otras que lo van y que tienen ya si hacen chequeos de vacas frescas durante la primera semana, una vez cuando están entre los 3 y 5 días en leche, la lista, por así decirlo, ya marca que tienen que tomar una muestra de sangre
y lo miden ahí, por lo cual la estrategia varía en función de cada explotación, pero la mayoría que lo hacen de una forma más sistemática en todos los animales. No necesariamente, muchas veces depende de cuál es el objetivo de cada explotación. Muchas de las explotaciones el objetivo es identificar y tratar a cualquier animal. En otros lo hacen más bien como un sistema de monitorización, de ver cómo su nutrición y su manejo está funcionando. Realmente les interesa más la prevalencia y ver que se mantiene constante y no que de repente tiene un incremento muy alto, y en esas explotaciones lo que hacen es hacer un número representativo del número de animales, y obviamente el número representativo varía en función del tamaño de la explotación, pero en función un poco de cuál es el objetivo del veterinario de la explotación y de la explotación, dependiendo de si lo que realmente quiere es identificar a cada una de las vacas que haya. Realmente, mirando el coste que a día de hoy tiene la determinación de cuerpos cetónicos como cetómetro, casi te diría que se puede hacer a nivel de todas las vacas. La cuestión es, bueno, si estamos hablando de una granja de 6.000 vacas que están pariendo unas 60, 70 al día, hacerlo en todas es más que el coste de los operativos, es también el tiempo y la mano de obra en realizar lo que también se tiene que tener en cuenta. Un poco relacionado a esto, ¿no utilizan el análisis que vean si hay leche de vaca individual? Sí, buena pregunta. Sí se utilizan. Uno de los problemas principales que nos estamos encontrando a día de hoy, lo que nos encontramos es que las granjas más grandes no están haciendo testaje individual en leche. A medida que de nuevo, problemas de hacinamiento muy grandes, las salas de ordeño, principalmente las rotativas, van tan rápido y ya no y obtienen producciones individuales a nivel diario, en la que muchas de las explotaciones no ven el beneficio en hacer testaje. Pero sí es algo que sí que se está haciendo. Uno de los principales problemas con eso realmente, si solo está haciendo testaje a nivel mensual, como comentaba, la duración del incremento de cuerpos cetónicos es muy variable, con lo cual vas a perder muchos animales a la hora de detectarlo. Pero sí, una estrategia que sí que existe, pero principal es las explotaciones de más de 1.000 y algo vacas, en Michigan cada vez se están yendo más y más hacia no hacer test o hacer test cada un mes sí, un mes no, un mes sí, 2 no. Era sobre el diagnóstico y sobre todo, ya a esta altura no, con los datos que mostraba de la explotación de Estados Unidos, del 40 al 60% de prevalencia, y sobre todo que tenías vacas que no las agarraban porque estaban, y ya a esta altura no se podría decir que en ese tipo de vaca o contra esa vaca ya no es una enfermedad o es algo que no hay que convivir con ella. Sí. Y tratar de atenuar todo lo que te venga después, y sí apuntar a todo lo más de prevención. Sí. Y si realmente el diagnóstico después te sirve para, más allá que para el dato. Sí, lógicamente, muy buena observación. Creo que estamos un poco ahí en el diálogo de realmente cuál es nuestro objetivo de, lógicamente, cuando llegamos a esos niveles, por así decirlo, el nivel de trabajar a nivel de la vaca individual ya no es tan realmente, explotaciones que tienen una prevalencia tan grande. Mi recomendación realmente es, sobre todo al principio, cuando te encuentras que la prevalencia es tan grande, es hacer tratamiento en sábana a todos los animales y empezar realmente a trabajar a nivel de por qué tenemos una prevalencia tan grande, y empezar a hacer, corregir los problemas. Normalmente vienen desde la fase de secado y anteriores, pero con prevalencias incluso se han hecho colegas de la Universidad de Cornell han hecho estudios económicos que han hecho de tienes más de un 30 y pico % de prevalencia, no compensa en términos económicos el hacer diagnóstico. Es más barato hacer el tratamiento a todos los animales, pero al fin y al cabo, gracias a Dios, el propilenglicol no es algo que sea excesivamente caro.
No, y otra es si vos atribuís mucho al hacinamiento o a una vaca de 800 litros de grasa, es natural, o sea... Sí, no, la verdad que hay muchas de esas veces siempre que cuando vas al hacinamiento siempre digo, o sea, una de las cosas es esta vaca, estas granjas, son granjas que sí que tienen una... Creo que hay muchos factores a tener en cuenta realmente y muchas veces es la cuestión del manejo. Hay muchas granjas que tienen un hacinamiento muy grande pero después tienen tan controlado el manejo en otros aspectos que intentar convencerles de que tienen que disminuir el hacinamiento, pero si están produciendo esas cantidades con una calidad de leche tan buena, vas a hacer la prevalencia de cetosis en esas granjas puede incluso ser bien baja. Como los convences de no tienes que bajar cuando lo que estás viendo es más leche en el tanque, más dinero en el bolsillo, pero es cuestión de si tienen el hacinamiento tan grande, pero realmente muchas de las otras cosas del manejo las tienen tan controladas y la nutrición y demás que no es, por así decirlo, una relación directa de que digas, hay tanto hacinamiento y por eso hay tanta de todas esas explotaciones con hacinamientos muy grandes que después no tienen realmente problemas de vacas frescas ni subclínicos ni clínicos. Con lo cual es cuestión de, creo que cada explotación tiene un mundo y aunque muchas veces digo que el hacinamiento me gustaría tener una herramienta de poder convencerlos de que bajen, porque creo que principalmente para mí es más un problema de bienestar en muchos animales que cuando ves animales que están ya simplemente pendientes de ver cuando hay una cama disponible para poder acostarse, pero realmente después a nivel de números de enfermedad y demás no hay, como les digo, que cambien si todos los parámetros a los que normalmente miramos y usamos como referencia están adecuados. No sé si eso responde a tu pregunta. Recién estaba mirando una base de datos que tengo de 1114 vacas, es una muestra en 4 predios comerciales uruguayos. Un 18% de vacas tienen cetosis clínica entre los días 5 y 8, pero una única muestra. Tal vez sea el doble, ¿no? Es el doble, sí. 40. Una pregunta, ¿qué relación hay en los tiempos de ayuno que a veces en la operación lechera tenemos una vaca que pare, sí. hacemos la atención a ese parto de esa vaca, descanutrado y después hay un tiempo de ayuno entre que esa vaca se atendió y se ingresa al lote de producción, a comer y demás? ¿Hay algún estudio o tiempos ideales para esos ayunos que a veces son un poco largos? Sí, buena pregunta. Voy a responder a lo más fácil primero. A nivel de estudios que yo sepa, no. Por lo menos no me suena ninguno que haya mirado eso de forma específica. Si alguien sabe de alguno, por favor, que me corrija. Buena pregunta. La cuestión es de, realmente en tiempos, lógicamente hay cierta parte con el estrés y demás. Muchas vacas, aunque le pongas la comida delante, no van a comer de por sí, pero sí que hay otras que empiezan a comer en el momento, con lo cual por así decirlo, mi feeling es de intentar darle la comida cuanto antes posible, porque realmente quieres eso, disminuir, quieres mantener la ingesta mayor tiempo posible y demás. Principalmente si acabas de sacar el ternero, quieres que el rumen empiece a llenarse cuanto antes para poder prevenir otras patologías, pero a nivel de poder decirte si hay estudios que lo han mirado y tienen que ser 3 horas y media, no tengo esa información, pero bueno, imagino que un poco depende de la respuesta. La mejor respuesta que puedo darte es lo más rápido que en cada explotación lo puedan hacer. ¿Más preguntas del auditorio? ¿Más consultas? Yo tengo una pregunta. Cuando tú hablabas de suplementar calcio después de la intravenosa, ponías que el carbonato de calcio es casi insoluble. Sí. Muchas de las raciones comerciales de vaca lechera vienen con carbonato de calcio. ¿Ese tampoco sirve o...? Depende de los objetivos. El carbonato de calcio tiene una absorción más o menos de un 50%. Entonces realmente es en función... me refiero probablemente
simplemente contextualizar que me estaba refiriendo a como en función del suplemento para el tratamiento de la hipocalcemia, no como un suplemento para mantener cierta concentración. Simplemente vas a tener que en la dieta vas a tener que dar el doble de carbonato cálcico que de calcio necesitas, porque sabes que la absorción simplemente solo van a ser capaces de absorber la mitad. El problema es que si realmente quieres aquí administrar mucho calcio de forma rápida y tienes que poner tanto carbonato cálcico para eso que acaba siendo una solución casi insoluble o irritante para el animal. Entonces, eso de hacer es lo de, sí, que me refería contextualizando en el tratamiento de la hipocalcemia cuando queremos mantener concentraciones de calcio elevadas de forma relativamente rápida. Y muchas veces también el carbonato cálcico se utiliza también por el hecho del buffer que tiene en el líquido ruminal, que también es un efecto beneficioso. ¿Qué pH urinario esperarías de seguros del preparto, el óptimo? Y después, ¿qué opinas de la administración preventiva de calcio en lactancia? Inicia en tu cuarta lactancia superior. Vale, pues voy a ir una por momentos, si me olvido de alguna. Dímelo. La primera pregunta era sobre la segunda, la administración de bolos de calcio a nivel como preventivo en vacas, sobre todo de mayor parto. En esos niveles, bien, sí que se ha mirado, es un muy buen comentario de decirle, bueno, todos los vacas van a tener un aumento en las demandas de calcio, ¿por qué no simplemente damos un bolo de calcio al parir a todas las vacas? Y eso realmente se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos en algunos grupos, los de principalmente vacas de mayor número de partos, vacas que han tenido un parto difícil, como puede ser tener gemelos o un parto distóxico y demás, que sus demandas de calcio van a estar más aumentadas. No se recomienda como una estrategia general para todas las vacas, simplemente en los grupos específicos, los que tienen mayor necesidad, y que se han visto efectos beneficiosos, pero sí que es cierto también que se han visto efectos perjudiciales cuando se utilizan, por así decirlo, las vacas que no los necesitan, principalmente en novillas de primer parto. Sí que se ha visto que aumenta la retención placentaria, la incidencia de metritis, etc. Con lo cual, en esos grupos que comentas, sí. Y la primera pregunta era el pH urinario. Lógicamente, el pH urinario, principalmente yo busco dos cosas, una en función del nivel del balance del ICAP. Normalmente, vaca Holstein, entre un 5,5 y 6,5 sería mi rango. Una de las cosas a las que sí que miro mucho cuando lo haces, normalmente lo haces en un subconjunto, es, por así decirlo, el coeficiente de variación de los animales. No ya simplemente que todos estén dentro del rango, pero intentar que todos los animales tengan un valor similar, simplemente porque eso, si le está muy disponible, igual que la media te dé que está en un 6, pero tienes animales que están muy altos y animales que están muy bajos, eso está diciendo que hay problemas a nivel del comedero y de cómo están administrados, que puede ser bien sea por competitividad, puede ser que la ración no esté bien mezclada o demás, pero simplemente no ya solo simplemente el pH y que esté dentro del rango, pero sino intentar ver que todos los animales que hayas muestreado que tengan un valor lo más similar posible. ¿Alguna pregunta más? Les pedimos con un fuerte aplauso. Ángel, felicitaciones por esta disertación, felicitar también al auditorio por las excelentes preguntas, muestran también un interés y por supuesto un seguimiento muy estrecho de la presentación realizada por el doctor Ángel Abuelo. Hacemos una breve pausa, los invitamos a un café y en un ratito vamos a estar con el doctor Roberto Farina de Patro Italia, justamente hablando de terapia sistémica de los disturbios metabólicos del ganado lechero. Así que un cafecito, compartimos una linda charla, oportunidad también de hablar con los disertantes, de intercambiar, porque es el espíritu de Patro en estos 30 años, que sea conocimiento, pero también el relacionarnos, encontrarnos, charlar y aprender. Gracias, y en un ratito ya viene Roberto.